Es un agrado ver algunos nombres conocidos ahí en la parrilla del Zoom. Están empezando a conectar algunos con el audio. Se ven algunas personas con las que hemos estado haciendo clases juntos, súper entretenido. Hoy día tenemos la fortuna de dedicarnos a hablar en algo bien específico. Es decir, normalmente las reuniones Biotectonics apuntan a expandir el conocimiento y las experiencias relacionadas con biotecnología, emprendimiento, ciencia y negocio. Y dado que la pandemia nos sirve para explorar nuevos formatos, siempre lo hacíamos en persona, uno a uno, todos juntos en una sala, súper entretenidos, pues comíamos algo rico, un poco de música y conversábamos. Decidimos darle la chance a algo que nos han dicho varias veces, que es, el formato está increíble, pero podríamos tener conversaciones como temáticas o con mayor profundidad. Y recogimos el mensaje y estamos listos para hacerlo esta vez. Hoy día vamos a hablar de ingeniería de proteínas en general, cómo se purifican las proteínas para hacer nuestro trabajo, desarrollo de fármacos puede ser, o proteínas para uso industrial, enzimas, y qué mejor que hablarlo desde dos perspectivas. Una, la de nuestro querido sponsor que está representado aquí por Juliana Castro. Hola Juliana. De hecho, tenemos audiencia internacional porque Juliana se está conectando desde Colombia. Ella trabaja con Grupo IDIN y nos va a contar un poquito más de qué se trata la empresa y qué es lo que están haciendo. Y además, el otro ángulo, del que está diseñando y pensando cómo lo puedo hacer más eficiente, más barato, mayor throughput, y después necesito una máquina que eventualmente se la puede pedir a Juliana. Los dos se necesitan, los que hacen el hardware, parte del software, y los que necesitan el contenido para que esas máquinas corran bien. Hoy día, entonces, vamos a tener la oportunidad de tratar de ver cómo en historias independientes podemos hacer el continuo. Desde el que se le ocurre la idea hasta el que tiene el producto al otro lado, también conociendo a nuestros personajes. Juan Jiménez es nuestro invitado motivador, inspiracional. Está trabajando en Protera, y vamos a conocer más tu historia. Y Juliana está a cargo de sacar adelante los requerimientos de bioprocesos que tengan gente como Juan. Entonces, sin más, hoy día vamos a estructurar la conversación en 3 tiempos. Uno muy breve, donde Juliana nos cuenta lo que están haciendo, de qué se trata la compañía, y en el fondo cómo llegó ella a donde está y por qué se está conectando desde Colombia, lo que me parece maravilloso, Medellín. Ahí, esa pausa, paréntesis. Ahí es donde vive este hombre J Balvin, ¿no? ¿Él es de Medellín? Genial. Así que algo de reggaetón quizás hasta le podemos poner a la conversación. Y eso me lo dijeron mi hijo hoy día en la mañana cuando les dije esto. Y luego la historia de Juan, y un poquito de forma vicaria, qué es lo que está pasando con Protera, que es una compañía que está dando mucho que hablar. Ese es el segundo tiempo. El tercer tiempo es abrir el foro para discusión y comentarios de todos ustedes. Y ahí vamos a tener la ayuda de Rodrigo Ortiz, que va a estar haciendo de mediador o maestro de ceremonia para coordinar las preguntas. Sin más, entonces nos lanzamos. Juliana, estudiaste una carrera que se llama como Ingeniería Biológica en la Universidad Nacional de Colombia. Exacto. Luego terminas haciendo un posgrado en Chile. Así te conectas con nuestro país, te quedas aquí trabajando y te sumas a un emprendimiento que se llama Grupo IDIN. Y tomas el liderazgo de la unidad que desarrolla, ¿cómo llamarlo? No sé, sistemas, infraestructura de purificación de proteínas. Y ya te has lanzado en eso por varios años. ¿Cuántos son? ¿10, 12 años? Una cosa así, ¿no? Bueno, yo prefiero tomar la frase que tú una vez nos dijiste en el programa de Todo por la Ciencia. Desarrollamos hardware y software en biotecnología. Y este tema de las proteínas sale mucho después. Yo les cuento pues un poquito. Efectivamente, yo llevo muchos años en Chile. Yo llegué a Chile en el 2010, post terremoto.
vengo de un país donde nunca terremotea y llegué a un país donde me tocó la réplica fuerte del cambio de mando. Entonces, Ah, imagínate. ya. Eh, Bienvenida. y así me recibió el país. Y allí, bueno, después de hacer mi magíster en la Católica de Valparaíso de Ingeniería Ambiental en Mención en Procesos, conozco a Patricio Araneda, que es el CEO de Grupo IDIN, y allí tomo la parte más coordinadora de la empresa que se llama BioCL, que como les comenté, la que hacemos todo lo que es tema como de bioreactores. Entonces, nos empezamos a meter mucho en el tema de los bioreactores, conociendo mucho a las empresas que lo necesitaban o a universidades, investigadores que lo necesitaban. Y allí empezamos todo un desarrollo desde cero, de frasquitos de vidrio muy básicos hasta terminar haciendo todo el tema de software de instrumentación y control. Y en eso, de visitar a muchas universidades, muchas empresas, muchos investigadores y nosotros mismos, que también hacemos investigación en desarrollo de proteínas, nos dimos cuenta que una de las etapas más importantes para que sea eficiente es todo el tema del downstream. Y lastimosamente eso es como lo más caro, ¿cierto? Y empezamos a decir, como, Quizás solo para nivelar la cancha, ¿qué significa el downstream en tu ambiente? listo, el downstream es toda la etapa de purificación, concentración y purificación de lo que tú produces en un bioreactor. Y en el caso particular de las proteínas, se necesitan que estén lo más puras posibles para que puedan tener su actividad como uno quiere. Y eso lo hace muy costoso. Y bajando de la premisa de cómo nace BioCL, nace porque muchas personas necesitábamos bioreactores, pero acceder a ellos es muy caro, sigue siendo muy caro. Y con el know-how y lo que aprendí yo pues en la Universidad Nacional de Colombia y de a poco ir aprendiendo en temas de procesos, nos dimos cuenta que nosotros podíamos hacerlos y que podíamos hacerlos asequible a esta necesidad de Latinoamérica, que no tenemos muchos recursos económicos. Entonces, bajo esa premisa de hacer las cosas buenas, bonitas y baratas, asequibles a la gente, empezamos a darnos cuenta que necesitábamos algo para poder purificar las proteínas que nosotros producíamos o que nuestros clientes también producían. Y en paralelo empezamos a ver que nosotros en los laboratorios generamos muchos residuos de vidrio, porque siempre se nos quiebra. O sea, yo creo que el laboratorio que no se le quiebre por lo menos una vez a la semana un frasquito de vidrio, no es un laboratorio muy activo, digámoslo. Entonces se genera mucho residuo de borosilicato principalmente. Y ahí empezamos a pensar, esta cantidad de residuo, con esto que necesitamos, esta necesidad, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde nace esta iniciativa de revalorizar un residuo, que es el borosilicato, y la necesidad de poder purificar nuestras proteínas. Y ahí nace este proyecto que gracias a, es financiado por Corfo, que es para crear una columna de purificación de proteínas con un residuo, que es el borosilicato. Y ahí empezamos a hacerlo, a probarlo, y hoy día nos encontramos pues como en esta etapa de prototipo. Genial. Ustedes dicen, o sea, si te escuché bien, dicen que construyen su hardware. O sea, ustedes construyen los tanques de reactores, los motores, las partes, piezas. Después los sistemas, me imagino que integran sistemas electrónicos, eléctricos, desarrollan su propio software también, ¿cierto? Exacto, exacto. Ya. Y parte de esto incluye resinas de purificación y tienen una con borosilicato y dices que están en un estado de prototipo. ¿Qué significa eso y qué pruebas han hecho en ellas? Bueno, este prototipo significa que está a una escala pequeña, la hemos probado en nuestras proteínas, nos hemos equivocado un montón, han fallado, nos han sacado canas verdes, pero de a poco hemos ido mejorando el sistema de purificación. Nuestra resina es, básicamente es una columna de vidrio de borosilicato con forma de esfera de borosilicato donde la funcionalizamos. Es decir, que le Ya. agregamos al borosilicato un grupito, un grupito químico que sea afín a una proteína en especial. El tema acá y el grado importante es que no es que la columna se funcionalice para todas las proteínas del universo, porque sabemos que todas las proteínas del universo no son iguales. Entonces ahí es donde está nuestro desafío. ¿Cómo la funcionalizo? Porque quiero purificar esta proteína A. Y si quiero purificar la proteína B, entonces es otro desafío de funcionalización.
Y efectivamente, como tú dices, Cristian, nosotros hacemos desde la parte tangible hasta la parte no tan tangible. Nosotros hemos tomado cosas que ya están, ¿cierto? Y las hemos integrado para que sean fáciles de operar, sean muy intuitivas de operar, pero tengan un beneficio muy grande para nuestro sector biotecnológico, que es tan potente, pero que lastimosamente todavía no tiene los recursos que siempre todos necesitamos. Si no existiera lo que ustedes tienen, ¿cómo la gente hoy día resuelve ese problema? Bueno, yo creo que Juan puede responder eso porque siempre se pone como en esas, pero a modo general, bueno, existen técnicas como cromatografías de distintas áreas, ¿cierto? Yo creo que Juan es mucho más experto en eso, o en otros casos simplemente algo más básico, como simplemente usar los extractos, que es una centrifugación muy básica y una filtración, si no tienes muchos recursos, la típica filtración con la jeringuita y esta pirinolita de 0,22 y usar el extracto, que no está mal, que funciona, pero que podría ser mejor si se usa de otra manera. Y la columna que tienes de purificación, la tienes que funcionalizar, como dices. Y la gracia está que estás reutilizando el vidrio o el borosilicato, le das esta forma, después le agregas un grupo químico y eventualmente, si eso es afín con las proteínas que quieres purificar, la tienes. Pero tienen que haber gente en el mundo o proveedores que tengan columnas de purificación. Comparado con ellos, ¿cuál es la ventaja que tienen ustedes? ¿Es solo el precio? Mira, por ahora yo no podría decirte que va a ser solo el precio, o sea, estamos como, esa es como una de las premisas, ¿cierto? Pero también otra ventaja es que ese soporte no lo botas. Muchas columnas tú las usas y las botas, las descartas. La de nosotros las hemos probado y nos ha dado hasta 25 ciclos de uso. Incluso se puede lavar, funcionalizar con otro grupo funcional para otra proteína. Entonces, no solo estás reduciendo un residuo que generan los laboratorios, ¿cierto? Sino que además tus costos operacionales de la columna van a disminuir porque no vas a tener que estar constantemente comprando resinas, porque es vidrio, esterilizable, se vuelve a funcionalizar y ha funcionado hasta 25. No te digo que 26 porque no hicimos la prueba número 26, pero la número 20, hasta la 25 nos funcionó. Entonces, yo creo que es un número igual potente. Interesante, Sí. súper interesante. Ahora, transicionando a Juan, para que esto tenga sentido, tú necesitas a alguien que quiera producir proteínas y purificarlas y qué sé yo. ¿Qué tan frecuente es la interacción con gente como Juan? No con él en particular, sino que tipos como él, en lo que están haciendo ustedes. ¿Te la respondo yo? Sí, 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 es pregunta sí. para Julián. Bueno, mucha. De hecho, por eso Ya. nos observamos esta necesidad. Hay Ya. mucha gente que produce proteínas o enzimas, o incluso péptidos, o incluso necesito este aminoácido en particular. O también puede darse el caso, yo no quiero las proteínas, yo quiero el resto, pues también sirve como para eso. Incluso nos hemos dado cuenta que la columna, dependiendo de cómo se funcionalice, puede ser una columna de inmovilización para que luego se transforme en un reactor enzimático de lecho fijo, por ejemplo. Entonces es muy versátil en ese aspecto. La clave del éxito, como te digo, está en la funcionalización. Juan, ahora sí pasamos. Me imagino que por el rol que tienes y el trabajo que estás llevando a cabo en Protera, primero sería entretenido conocer un poquito de Protera para quienes no lo conocen, que lo dudo que haya gente en la audiencia que no sepa quiénes son. Eh, Eso. Y luego conversar sobre en qué momento, cuando ya estás haciendo diseño o ingeniería de proteínas, tienes que empezar a pensar, bueno, ¿cómo transformo esto en la realidad? Y aparecen proveedores como Grupo Irino, BioCL. Antes de eso, quiero contarle a la audiencia, por si no conocen a Juan Jiménez, PhD de la Universidad de Illinois, bioquímico de la Chile, postdoc en la UNAV y mucha experiencia en la trinchera del emprendimiento, siempre con el corazón puesto en el lado de la microbiología y también de la bioinformática / proteómica y otras ómicas probablemente. Adelante, Juan. Muchas gracias, Cristian. Qué buena introducción. Bueno, sí, como bien dices, siempre viene enfocado yo en la parte de laboratorio, principalmente, viene en la parte de microbiología,
y desde los 2 años ya trabajando en Protera en este desafío de traducir estos conocimientos en la parte de microorganismos a producir proteínas de microorganismos. Y para contarles a la gente sobre Protera, quiénes somos, qué hacemos, bueno, una compañía basada en Chile, actualmente una compañía chileno-francesa, ya también tenemos una ubicación, una compañía, oficina, disculpen, en Francia. El core, el núcleo central de la compañía es un software que hemos desarrollado en base a inteligencia artificial que se llama MADI. ¿Ya? Y MADI lo que nos permite es hacer ingeniería de proteínas, como bien tú dices, Cristian. La idea es ocupar la inteligencia artificial para mejorar las propiedades de las proteínas. Entonces podemos ocupar este software para mejorar termostabilidad, podemos cambiar el pH donde actúa una proteína, podemos mejorar la solubilidad, las presiones en ciertos microorganismos y también en algunos casos con un poco más de información, todo depende de la información que tengamos para alimentar el software, predecir actividad de nuevas proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operamos como compañía? Aquí basados en Chile tenemos un equipo muy, muy potente a nivel de inteligencia artificial y diseño bioinformático de proteínas, y colaboramos ahí con distintas empresas biotecnológicas a nivel mundial, diría yo. No les puedo decir quiénes son los clientes, porque son obviamente contratos confidenciales, pero ya hemos desarrollado y mejorado, mejor dicho, llega algún cliente biotecnológico de gran escala, dicen, quiero mejorar mi proteína, quiero que les hagan esto, y nosotros les hacemos nosotros el diseño a ellos, y les proveemos la secuencia de la proteína mejorada. Entonces, trabajamos harto con ese tipo de co-desarrollo, o en algunos casos también se acercan a nosotros empresas quizás no potentes biotecnológicas, pero que quieren una solución basada en proteínas. ¿Ya? Y en Protera ese es el eje central también. Nosotros pensamos que las proteínas nos van a brindar soluciones tecnológicas a un montón de desafíos actuales, ya que previamente no se podían. Y esto va muy ligado con lo que habla Juliano, digamos, de poder purificar estas proteínas y disminuir el costo de esto. ¿Ya? O sea, las proteínas son tremendamente versátiles, hacen de todo, pero hasta ahora habíamos estado restringidos a las proteínas que algunos microorganismos pueden producir en grandes cantidades o que podemos purificar a bajo costo. Pero a medida que vamos por el lado, por ejemplo, como el grupo IDIM, digamos, desarrollando nuevas tecnologías que permitan reducir los costos de producción, o por el lado de nosotros poniendo el diseño de la proteína para que ésta se produzca mejor, para que sea más activa, más potente y necesitamos menos de esa proteína, vamos a ir rompiendo estas fronteras y siendo capaces de poner las proteínas en una serie de nuevas aplicaciones. Entonces, ese es el desafío. Trabajamos con compañías biotecnológicas de distintos aspectos, ¿ya? Pero también tenemos algunos desarrollos propios de nosotros. No solo nos quedamos en prestar servicios o hacer co-desarrollo con otras compañías, también queremos desarrollar nuestros propios productos. Y en ese contexto es donde estoy más ligado yo, que no hemos trabajado en la parte de alimentos. Exactamente, ya no es, o sea, ya es público que ustedes tienen una proteína que ayuda a que dure más el pan. Entonces Correcto. se come porque es proteína, pero está pensado como un antifúngico, si no me equivoco. ¿Nos puedes contar un Correcto. poquito más de esa historia? Ya está disponible el producto. El producto no está disponible, pero sí estamos trabajando con algunos clientes prospectivos. Tenemos algunos clientes de distintos países del mundo que están bien interesados en aplicar este producto en sus aplicaciones de panadería, así que estamos trabajando con ellos directamente. Así que no es un producto que uno puede ir a comprar, digamos, directamente para utilizarlo en sus panes, pero sí tenemos algunos clientes selectos que están probando este producto en sus aplicaciones. Así que ese es como el estatus actual. Como tú bien Ya. dices, esta es una proteína antifúngica y se producen en microorganismos, en bacterias. Esto se purifica y es de alta eficiencia. Y la gracia principalmente, y por qué estamos haciendo esto, por qué nos decidimos orientar hacia el mercado de los alimentos. Y la razón es que en la industria alimentaria hay una serie de ingredientes y aditivos que son de origen químico, ¿ya? O con nombres químicos, digamos. Y estamos hablando de preservantes, emulsificantes, antioxidantes. Hay una variedad de funciones que son ingredientes químicos, a fin de cuentas. Y la gente hoy en día cada vez lee más las etiquetas y está cada vez más preocupada de lo que están comiendo. Sobre todo con los alimentos procesados y los ultraprocesados. Si uno lee las etiquetas, es una infinidad de ingredientes. Entonces, ¿qué pasa si en vez de tener todos esos ingredientes podríamos encontrar proteínas de origen natural que pudieran reemplazar a esos ingredientes? Y ahí es donde nosotros dijimos, aquí podemos aplicar MADI, aquí podemos aplicar nuestra expertise en ingeniería de proteínas y encontrar las proteínas clave para reemplazar algunos de estos ingredientes. Entonces, el proyecto más avanzado, como tú mencionas, es reemplazar preservantes que son generalmente ácidos orgánicos, que aparte que los clientes ya no los quieren consumir, también en algunos casos tienen actividad limitada. ¿Ya? Algunos de estos preservantes actúan a pH muy, muy
ácidos o en pH muy precisos también. Entonces, la persona que hace el pan, no, o sea, el pan es un poco ácido porque fermenta la levadura, pero en algunos casos se le ponen acidulantes, se le pone ácido ascórbico, otros ácidos para bajar el pH, para que se preserve mejor con otro preservante. Entonces, mejor nosotros le podemos ofrecer una proteína que en un solo ingrediente solucione todos esos problemas. Y ese es el foco, encontrar las mejores proteínas para estos problemas tecnológicos. Suena increíble, pero no puedo evitar preguntar, ¿y cuesta más barato o equivalente que el costo de un químico? Ese ¿Poner es una el gran, proteína? ese es el gran desafío, claro. Entonces, Ya. para algunos de estos químicos va a ser muy difícil llegar al mismo costo. Lo que sí nosotros podemos ofrecer es mayor actividad por peso. Entonces, esa es parte de ir, el desarrollo de ir diseñando nuevas proteínas, o una vez que encontramos una familia de proteínas, esta es la otra gracia de trabajar con esta mezcla de bioinformática y con producción de proteínas de microorganismos. Uno puede hacer distintas iteraciones y cada siguiente ronda de diseño va siendo mejor y mejor. Y en estos casos no son rondas de diseño, son rondas de búsqueda, ¿no es cierto? Nosotros podemos tomar una base de datos de proteínas vegetales, vamos a buscar algunas y predecimos cuáles son antifúngicas, las producimos en microorganismos, en algunos casos en levaduras si es posible, o en bacterias de carácter alimentario, las purificamos y las probamos. Y ahí vamos aprendiendo nosotros y va aprendiendo el software del proceso. Y cada siguiente ronda vamos encontrando la proteína más y más y más potente. Entonces, la idea es que seamos capaces, en este caso, de producir la proteína más potente, cosa de minimizar la cantidad de proteína que hay que utilizar y con eso reducir el costo en aplicación. Porque como tú dices, ese es uno de los grandes desafíos, que algunos de estos ingredientes de origen químico, el propionato de calcio es el principal preservante para panadería, es muy, muy barato. Pero nosotros podemos ofrecer algo más potente, con mayor funcionalidad. Hemos visto que nuestra proteína ofrece una vida de anaquiel al pan que es más larga que el propionato de calcio. Entonces, sí tiene algunos beneficios adicionales y con eso uno puede balancear el costo de producir la proteína. Pero Claro, sí, no, es parte también de lo que dice Juliana, de tener estas tecnologías de purificación, son claves. obvio, no, no solo está el diseño, sino que está en cuánto te cuesta tener el insumo físico ahí. ¿Eh? Correcto. Um, Hay algo maravilloso en lo que hacen ustedes, sobre todo en el concepto de ingeniería de proteína, a diferencia de como investigación en proteína, aunque están investigando todo el rato, es esta idea de iterar y vas por la optimización. Muchas veces cuando hacemos investigación tenemos la fortuna que encontramos una puerta y le ponemos toda la fuerza a sacar ese producto. Ustedes es como, esto funciona, pero ya va a venir uno mejor. Y mientras más tiempo pasa, más valor están concentrando y empiezan a diferenciarse. No solo compiten por costo, compiten por atributo y después compiten por otras propiedades que ni siquiera las tenían en mente, que afloran cuando se hacen más pruebas. Entonces, estás creando una categoría que parte como un sustituto, pero que después se convierte en algo en sí mismo. Y que si lo Correcto. comunicas bien y tienes buenos partners que te validan, las grandes panaderas del mundo, ya no te importa tanto que cueste un poquito más caro, ¿ya? Porque es mucho mejor. Y es en la diferencia donde está la astucia. La diferencia sale de ese cerebro MADI, de la inteligencia de ustedes como humanos a cargo de esto, y también de todo el downstream processing, lo que ocurre para la producción. Ustedes, me imagino, Juliana, todavía no están al nivel de usar asistencia como de inteligencia artificial y esas cosas en el diseño de sus equipos, o incluyen algo de informática avanzada. No, no, tan así no, pero siempre estamos nosotros constantemente mejorando la funcionalidad pues como de los equipos. Y eso es también amparado como a lo que vamos observando las necesidades de las personas que lo van ocupando. Entonces, si por ejemplo llega alguien que necesita algo más avanzado, que tenga por ejemplo más, no sé, un big data del proceso, todo eso, nosotros tenemos la capacidad de poderlo desarrollar. Pero ¿por qué no nos metemos tanto en esa línea? Porque por lo mismo que tú dices, uno trata mucho como de mejorar, 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 pero también se van aumentando los costos. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta que para el mercado objetivo de nosotros, los costos son súper importantes porque nuestro mercado es más de I más D. Y en el I más D es mejor invertir en operación para poder uno equivocarse, volverlo a hacer, equivocarse, volverse a hacer, que meterle tanta parte como de inversión. Pero siempre está abierta la puerta de que si lo necesitas, pues lo podemos hacer.
Entendido. Sus carreras profesionales han ido como convergiendo como a la misma cadena de valor, pero en diferentes lugares, ¿ya? Yo diría que si fuese así el proceso como del ideal producto, claro, está antes la experiencia de Juan y después la de Juliana. ¿Pueden contarnos un poquito más de su vida? ¿Cómo es que terminan apasionados por esto? Siendo que al partir, sobre todo si uno estudia biología o bioquímica, las oportunidades, las opciones son enormes. ¿Qué hace que converjan en esta pasión por esos agentes tan maravillosos que son las proteínas? Adelante, Juan. Gracias. Yo creo que fue un poco de casualidad mezclado con suerte y también mezclado con cómo uno viene preparado, digamos, a través de lo que va desarrollando uno en el laboratorio, ¿cierto? Yo no diría que sabía que iba a entrar al mundo de las proteínas. Durante mi doctorado sí me trabajó tocar con proteínas, trabajar con proteínas recombinantes, más para determinar mecanismos, algo bien académico, más que nada era como uno proponía una hipótesis y después había que demostrarla con las proteínas purificadas que resultaban in vitro. Entonces era bien mecanístico y no para una aplicación biotecnológica ya. O sea, mi doctorado fue bien académico en cuanto a eso. Es muy entretenido. Trabajamos con el tema de quorum sensing, ¿cierto? De comunicación bacteriana y cómo las poblaciones bacterianas se coordinan para decidir ciertos mecanismos poblacionales. Así que fue para mí muy interesante, pero muy lejano a lo que hago actualmente. Pero sí logré aprender distintas cosas, aprender de genética, aprender de biología molecular, aprender de proteínas recombinantes, y luego se abrió esta oportunidad de llegar a Protera de casualidad hace 2 años atrás, que fue un gran desafío. Pero muy interesante, estaba todo este potencial, como dices tú, de la parte de inteligencia artificial. Yo sabía cuáles eran mis capacidades y decía, bueno, mezclar esto y empezar a montar algo muy interesante. Así que fue un poco la suerte, pero también algo que es muy interesante también para mí, que yo seguí como una ruta mucho más académica, que no me esperaba estar en la parte biotecnológica, Exacto. de este empuje por nuevos emprendimientos, sobre todo de los científicos más jóvenes en Chile. Y esto lo voy a decir más jóvenes porque los fundadores de la compañía son más jóvenes que yo, entonces bastante más jóvenes. Entonces me sorprendió, pero lo he visto en muchas otras compañías pequeñas. Entonces, yo que vengo de una carrera que es bioquímica de la Chile, que es una gran carrera, pero en mi formación al menos fue muy académica, muy de investigación. A mi vuelta a Chile me topé con muchos jóvenes científicos, biotecnólogos emprendiendo y fue una sorpresa muy grata. Entonces, si no fuera por todos ellos que tienen ese empuje de sacar estas cosas adelante, no hubiera tenido yo esta oportunidad. Así que yo creo que eso es algo muy interesante. Quizás tú también, Cristian, estás más metido en ese mundo, lo has visto también crecer en estos últimos 10 años. Es sorprendente. De hecho, esa era mi pregunta, que casi ya la respondiste. ¿Qué te hizo salir de la burbuja académica a la tormenta del emprendimiento? Porque no, ahí no hay aguas tranquilas. ¿Ah? ¿Era esa curiosidad, ese empuje, esa energía? Es un poco de curiosidad al principio y también las oportunidades, nomás también los tiempos académicos a veces son, una vez al año se abre una cierta posibilidad, también resultó, claro, estuvo un periodo corto en la Universidad Andrés Bello, pero en realidad también pasó ese año que yo iba a postular, tenía mi proyecto postdoc pensado, lo iba a postular y se retrasó 5 meses el concurso, ¿sabes? Si yo vuelvo a Chile con mi proyecto escrito, ya no se retrasó 5 meses y me quedé sin nada, digamos, Listo. esperando en Nos la vemos casa, en... esperando que se abriera el concurso 5 meses después. ¡Wow! Entonces, tuve la oportunidad de estar unos meses en Andrés Bello y después surgió el tema del emprendimiento, así que fue este vacío que quedó digo, por un concurso que quedó postergado. Y que uno, claro, cuando anda por la vía académica depende de esos concursos, ¿cierto? No se sabe de memoria cuáles son los concursos, cuáles son las fechas, y cuando algo se cae, a uno se le desbarata esa estructura. Entonces fue como una oportunidad que se abrió, me propusieron trabajar en otra startup previo a Protera y fue una gran experiencia. Increíble. Tu historia, Juliana. Yo creo que es como distinta porque estás como, bueno, no lo sé, mejor. Escuchemos. ¿Cómo Bueno, llegaste a la pasión por las proteínas y los procesos en realidad industriales? si supieras, Cristian, que es que a mí no me gustaba la biología cuando estaba en el colegio. Y de la nada, cuando ya estaban mis dos últimos grados académicos del colegio, me tocó un excelente profesor de biología y de química y encontré una pasión enorme por lo que era la microbiología aplicada. Allí entro a la Universidad Nacional de Colombia, que es todo un desafío entrar a la universidad pública acá en Colombia. Y yo dije, esto es lo mío.
Y si supieras como tal que como los ramos de biología pura, biología celular, biología molecular como tan académico no era lo mío. Decía, esto no me gusta, pero cuando empecé a ver los ramos de bioprocesos, dije, "Ah, esto es lo mío. Los bioreactores es lo mío, la producción de cosas aplicadas a la industria es lo mío". Y terminé mi carrera y lastimosamente en Colombia es un país muy difícil de conseguir trabajo y muchos de mis compañeros optaban por doctorados, doctorados. Yo decía, pero es que a mí no me gusta eso, o sea, yo no quiero esto. Y llegué a la Católica Valparaíso porque el magíster era aplicado a procesos. Y dije, aquí fue. Y ahí aprendí mucho, logré trabajar un tiempo en el núcleo de biotecnología de Curauma, me dio mucha experiencia estar allí, trabajé allí 2 años, mientras hacía Rolando con Chami. Rolando. De hecho, Rolando fue mi tutor de tesis del magíster, aprendí mucho de él, y en ese camino conozco a Patricio Araneda, pues que es un emprendedor, yo creo que pues muy reconocido en Chile, y allí entro a trabajar pues como a Grupo IDIN, tomando el liderazgo de BioCL. Me encanta el diseño de bioreactores, a mí me encantan los procesos. Yo digo que yo soy católica, ¿verdad? Entonces digo como que a mí Dios me ilumina cuando un proceso no funciona, digo, yo creo que es por este lado, hagámoslo. Y con los chicos con los que trabajo me dicen, Willy, pero ¿cuál es el fundamento? Yo sé que es ahí, yo sé que eso no está funcionando por eso, hagámoslo, hagámoslo. Y suele funcionar. Y Mira, esa es mi pasión. ¿Cómo llegué yo a las proteínas? Bueno, en Grupo IDIN o en Noviotec principalmente, que es otra de las empresas de Grupo IDIN, se desarrollan muchos procesos biotecnológicos para producción de enzimas o proteínas. Y como tenía liderazgo de varios proyectos en esa dirección, proteínas endulzantes o proteínas para distintos sectores, siempre nos topábamos con el bendito problema de que la actividad no era la que buscábamos porque no estaba purificada. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos muy artesanalmente. Dije, pero es que esto se puede optimizar, esto se puede hacer de otra manera. Y ahí fue cuando empezamos a decir, para lograr todo esto necesitamos algo. Y en paralelo con el tema del diseño de los bioreactores y conocer muchas personas, muchos emprendimientos, muchas universidades, incluso muchos docentes que son docentes de carreras de biotecnología, que necesitaban bioreactores para que sus alumnos pudieran tener esa experiencia magnífica, empezamos a darnos cuenta que la necesidad de tener procesos de purificación de proteínas o de enzimas es fundamental. Y así nace como toda esta pasión de decir, yo lo tengo que lograr, es que yo sé que se puede, yo sé que se puede bueno, bonito y barato, como lo hicimos con los bioreactores, yo sé que se puede de otra manera. Y así nace como esta iniciativa, conecto con gente muy potente en la empresa. Yerko es una persona que es mi partner en esta área. De hecho, él está de Barcelona, imagínense, ahora él está haciendo ¿qué su tal? doctorado de Ay, Barcelona. ya terminó el almuerzo allá, ¿no? Está en la siesta. Y así empezamos a armar todo esto. Y yo sé que es una necesidad muy importante para distintos sectores. Yo encuentro que Chile es un país muy potente en biotecnología. Hay inversión, hay buena inversión comparado con otros países de Latinoamérica, pero que todos los recursos son escasos y los recursos no pueden ser limitantes para nuestro desarrollo. Por lo tanto, empresas como nosotros, como BioCL, buscamos que con la mínima cantidad de recursos podamos hacer los desarrollos que queremos. Y con todo este tema, por ejemplo, del COVID, purificación, toda la gente, yo creo que aquí hay más de uno que ha estado metido en investigaciones de COVID, de virus, de cómo lo hago, de la vacuna, de cómo produzco el antígeno, el anticuerpo. Eso es tan relevante que creo yo que empresas como nosotros le da una parada a otros emprendimientos, a otras investigaciones, para que podamos estar en el estatus de grandes países que investigan mucho en estas áreas de proteínas. Y conectar con Genial. empresas como Juan es súper importante. Obvio. Genial, ya están empezando a llegar preguntitas, entonces vamos a transicionar a la última etapa. Antes quiero pasar un tema en general que es transversal a los dos. Cuando ya deciden emprender, ya sea desarrollando contenido o tecnología o hardware, insumos para habilitar a los primeros, llega un momento en que tienen que decidir, y si hace sentido o no, muchas veces lo hace, patentar o proteger lo que tienen. Los dos caminos medios binarios son o patento o lo dejo como secreto. ¿Vale? ¿Qué tan expuesto has estado tú, Juan,
dentro de Protera al desarrollo de propiedad intelectual basado en el conocimiento que desarrollan. Bastante. O sea, nosotros tenemos propiedad intelectual en distintas áreas. Yo te puedo mencionar más mi experiencia, por supuesto, es en los procesos que utilizamos para elaborar las proteínas, digamos, si son Los proteínas procesos nuevas. informáticos. O también de laboratorio, digamos. Cuáles son los procesos por los cuales llegamos a esas proteínas, cómo las producimos, las purificamos, cuál es el concepto detrás de algunos de los diseños. Yo mencioné un poco más el tema de los alimentos. Por supuesto, en el área de alimentos nosotros lo que hacemos es recrear proteínas que ya existen en la naturaleza. No nos podemos volver locos con algo nuevo, sino que encontramos una proteína en una planta y la podemos producir en un microorganismo de forma íntegra. Pero para otras aplicaciones que no sean alimentos, que sean no sé, materiales, detergentes, estoy dando distintos ejemplos, uno ya ahí tiene más, puede entrar a diseñar más la proteína y hay conceptos de estoy mezclando distintas proteínas, toda esa idea del concepto detrás del diseño de la proteína entra dentro de esa patente. ¿Y ahí tratas con abogados que entienden esto o tú no alcanzas a ver esos abogados? Sí, no trabajamos junto con abogados, o sea, nosotros podemos elaborar el manuscrito basal, pero después siempre trabajamos conjunto con abogados que tienen experiencia de, bueno, esto tiene que quedar protegido, esta idea, hay que protegerla, este concepto. Entonces ahí nos ayudan harto con el vocabulario a utilizar, digamos, y la estrategia para cubrir lo mejor posible lo que estamos creando. Buenísimo. Por último, con eso pasamos después a Juliana. Secretos, know-how, cosas que se quedan adentro, que no convienen revelar. ¿Cómo se dan cuenta que esto es mejor dejarlo en silencio? Bueno, ahí hay una mezcla de cosas. Hay cosas, como bien tú dices, cuando uno publica la patente, hay cosas que se revelan. Entonces hay cosas que es mejor dejarlas como secreto industrial y ahí depende de las áreas. Pues en algunas depende que sean áreas computacionales o áreas también más de laboratorio. Entonces, las áreas computacionales que a veces puede ser un poco más difícil enforzar, como se dice esa patente, o que es más fácil que alguien trate de imitar lo que uno está haciendo, uno puede, en ese caso, tender a ser un poco más secreto industrial. Pero depende de las distintas áreas. Bien. Juliana, ¿ustedes tienen protección de algún tipo? ¿Lo incluyen en su desarrollo? Bueno, nosotros dentro de BioCL lo que podemos proteger son temas de modelo de utilidad. Sin embargo, nosotros hemos decidido no hacerlo porque eso implica entregar planos y todo, que eso hace parte pues como de nuestro know-how. Entonces hemos decidido mantenerlo como un secreto industrial. Internamente pues manejamos acuerdos de confidencialidad muy fuertes con nuestros proveedores, quienes son el taller metalmecánico o el taller del vidrio, todo ese tipo de cosas manejamos como esos convenios. No obstante, cuando desarrollamos procesos, que es como Grupo IDIN tenemos pues Neobiotech y Biocel y trabajamos siempre muy de la mano. En el área de Neobiotech sí protegemos todo lo que se pueda proteger, porque como empresa eso es fundamental, ¿cierto? Y lo que hacemos es que siempre nos asesoramos con unos grupos de abogados quienes nos guían y nos dicen el mejor mecanismo o la mejor estrategia de protección es esta o esta otra, o hagámoslo mejor primero en tal país y luego en otro. Entonces sí hay un par de patentes que están ya más desarrolladas, más evolucionadas, y eso ha sido gracias al know-how que manejan los abogados. Es que uno no puede ser experto en todo y es mejor entregarle lo que uno dice, panadero a tus panes, ¿cierto? Uno sí puede conocer cosas para el basal, pero quien es el experto es mejor que vaya y lo haga porque lo va a hacer muy bien. Entonces, Entendido. Ya, vamos a hacer las dos preguntas que tengo aquí que me han llegado. Están un poquito técnicas y quiero partir con una previa, ¿ya? ¿Cuánto tiempo te demoras en teoría? Es la misma para los dos, pero cambia el enfoque. Desde que tienes la idea de que, oh, esto puede ser una nueva proteína, hasta que tienes algo que se lo podrías mandar a Juliana. No el producto final, sino que el diseño o el, qué sé yo, la cepa con el... Yo creo que 3 meses. O sea, ahí también hay que decidirlo. Nosotros, de hecho, hemos tenido algunos contactos con BioCell, así que ya he conversado con Juliana previamente. Y también depende, que no hemos hablado un poco, cómo sea el proceso de escalamiento. ¿Sí? Entonces, por supuesto, uno parte del tubo de ensayo, pasa al matraz y después llega a los bioreactores, ¿cierto? El bioreactor de 5 litros, por ejemplo, lo que sea, donde uno tiene todas las condiciones controladas, donde uno puede maximizar la producción de su proteína, maximizar la producción de biomasa. Y ahí, bueno, en un momento hay que dar el salto.
Nosotros actualmente, bueno, previamente alguna vez sí operamos bajo los servicios de BioCL. Actualmente nuestra parte de pilotaje la tenemos en Francia, porque es una parte clave, claro, cuándo dar ese salto. Pero yo diría que entre 3 a 5 meses, dependiendo cuán rápido, cuántas iteraciones de diseño hay que hacer, uno podría partir desde el gen hasta tener ya la cepa establecida con la proteína ganadora. Maravilloso. Y pasaron esos 3 meses y te llega un tubito, ¿ah? Con las bacterias. ¿Cuánto se demoran ustedes en tener la proteína purificada? Bueno, es que también depende mucho qué tanto conoce la persona la proteína. Nos ha Ya. pasado cosas que ahí está, yo sé que es una amilasa, pero ni siquiera sé cuál es. Entonces, toca ahí un poquito ver, conocer un poco qué concentración tiene, investigar un poquito más del tema, pero tranquilamente, si tú conoces bien y tú me dices, mira, esta es mi proteína, este es el tamaño de mi proteína, estos son los aminoácidos más expuestos que tiene, incluso, mira, acá está el 3D de mi proteína, eso yo diría que unas 2 semanas está listo con todo el proceso para poderla purificar. Pero si no la tienes, si no lo conoces, entonces ya nos podemos demorar un mes y medio. También está el caso de que me diga, mira, yo tengo este matraz, esta cosita chiquitita, pero yo necesito aumentar el volumen porque necesito producir más cantidad. BioCL, que fue lo que trabajamos con Protera, presta un servicio o de optimización de proceso en los bioreactores. Tengo 250 ml, necesito 5 litros, hacemos eso, o necesito simplemente un volumen de 1 litro de proteína y acá está, y este fue el medio de cultivo que utilicé. Entonces puede ser un mes, 2 meses, semanas, dependiendo mucho de qué tanto sabe el cliente de lo que tiene. Genial. O sea, siempre estamos hablando de algo que podría ocurrir relativamente cómodos dentro de un año o un semestre. Además, Interesante. algo súper importante es que nosotros, más allá de ser un proveedor, nosotros buscamos ser el partner, porque yo no puedo hacer algo si tú no me das la confianza y el conocimiento para poderlo hacer. Entonces, no es que diga, ahí está Juliana y ya está, no, sino que venga, trabajemos juntos, porque nadie conoce mejor su proteína que usted. Entonces, para que adelantemos los procesos, hagámoslo juntos y seamos un partner. Entendido. Ahora sí, aterrizando un poco la columna de filtración, o sí, de purificación mencionada por Juliana, en lo concreto, ¿cuál es el rango de proteínas o péptidos que efectivamente han podido filtrar? Entre paréntesis, porcentaje de éxito. Bueno, como mencioné al inicio, nosotros hemos probado la columna con proteínas de nosotros. La columna que hoy día tenemos tiene una limitante a nivel de tipos de proteínas, pero por eso buscamos probarla y mejorarla con todas las proteínas que nos quieran hacer llegar. Y esa es como también parte de la invitación de este tipo de actividad. Me gustaría darle la palabra a Yerko, que eres el investigador principal como de esta línea, para que él te pueda responder esa pregunta principalmente a quien hizo la pregunta. Dale, Yerko. Adelante. ¿Qué tal? Hola, Desde Barcelona, ¿no? exactamente, desde Barcelona. Bueno, entonces Bueno, en catalán. No, dale. nos estamos manejando ahí con el catalán todavía. No parla catalán, dale. Bueno, partiendo, muy buenos días, buenas tardes acá ya son las 2:20 de la tarde, así que se ve más o menos el cambio de luz. Bueno, respondiendo a la pregunta, el rango con el que nosotros podemos trabajar, básicamente, como decía Juliana, va a depender de las características de las proteínas. En particular, nosotros hemos hecho nuestra investigación con 2 grupos químicos, 2 grupos funcionalizables, que serían el grupo amino y el grupo octil, que van destinados en este caso a purificar, a interaccionar con las proteínas o con enzimas desde distintos, en este caso, mecanismos. En el caso del grupo amino, por fuerzas iónicas, y por lo tanto una de las características importantes que nosotros deberíamos saber para poder, en este caso, utilizarle la purificación de proteínas es el punto isoeléctrico. Entonces, más que nada, como que la limitante va a ser cuál es el rango que, en este caso, soporta tu proteína en cuanto a pH. Entonces, si tenemos una proteína que tiene un punto isoeléctrico de 6.5, pero sabemos que es bastante estable a pH 8, podemos hacer una purificación. El porcentaje va a depender más que nada con la concentración que nosotros vamos a trabajar en este caso, si necesitamos diluirla o no. En particular,
podríamos conseguir reducir el volumen que se va a trabajar para un siguiente paso de purificación un poco más selectivo, un poco más, en este caso, para tener algo ya más para un proceso de liofilización, por ejemplo. En el caso del grupo Octil, como es un grupo químico que va a interaccionar con proteínas a partir de fuerzas hidrofóbicas, lo hemos probado en este caso con lipasas comerciales por el momento, no, en IDIM, por lo que, al menos en el tiempo que yo estuve, no recuerdo de haber trabajado, de haber producido lipasas, así que en este caso hacíamos las pruebas con enzimas comerciales, en este caso, con la lipasa de cándida rugosa, y claro, en este caso la funcionalización nos da distintos densidad de grupo químico por gramos de soporte, entonces es otra variable que también tenemos que considerar, en este caso, para ver el porcentaje de pureza que nosotros podíamos conseguir, en este caso de un solo ciclo. No recuerdo muy bien en este caso los valores, pero las pruebas que nosotros habíamos hecho para el caso del grupo amino era de aproximadamente un 60, un 70% de purificación del total de proteína que contenía nuestro sobrenadante, y que para el caso de una proteína comercial que obviamente está mucho más concentrada de lo que nosotros obtenemos al momento de realizar una fermentación, obviamente el porcentaje de pureza en este caso disminuye, pero estábamos consiguiendo de alrededor de un 10 a un 20% en el caso de esas proteínas. Pero Súper. resumiendo, Clarísimo. en este caso va a depender claramente de las características de cada una de las proteínas o de las enzimas que se quieran purificar. Vale. Dos preguntas más, una para Juan y cerramos con una para Julián y después un comentario general. La pregunta que viene aquí: ¿cuál es el futuro de la ingeniería de proteínas, ya que se hace todo con inteligencia artificial? ¿Qué podríamos esperar? Así como el diseño de proteínas, o sea, la ingeniería como... Claro, yo creo que hay una mezcla ahí, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no es por supuesto que el computador lo haga todo, digamos. Hay ciertas decisiones que uno tiene que hacer, porque a veces es muy fácil, no es, o mejor dicho, no es tan fácil traducir data a una cierta actividad. Quizá hay algunas actividades que son fáciles de predecir, pero algunas no. Entonces, por ejemplo, en alimentos es muy importante entender el comportamiento físico-químico de las proteínas. Estamos hablando de un emulsificante, eso tiene que ver con interacciones con grupos hidrofóbicos, grupos hidrofílicos al mismo tiempo. Entonces, igual alguien tiene que entender la teoría de cómo sucede eso. ¿Cómo voy a hacer la proteína para que interactúe con estos dos grupos? O sea, el computador nos va a ayudar en algunas cosas, por supuesto, pero siempre hay alguien que tiene que entender la parte científica detrás para tomar esa decisión. Entonces, esto es una herramienta más, pero siempre va a tener que tener un input de una persona que sepa harto de biología computacional o también de fisicoquímica y otras cosas así. Probablemente sí, en vez de ser un grupo de bioinformáticos de 20 personas, quizás va a ser 1 o 2 personas con el software. Entonces, quizás va a limitar la cantidad de gente que se requiere con una gran herramienta, pero siempre va a tener que haber un input humano de entender qué es lo que requerimos. O sea, hay una Y mezcla de como las cosas. futuro, ¿qué no se puede hacer hoy día que tú crees que se puede hacer en el futuro? ¿Qué no se puede hacer hoy día? Yo creo que el desafío está bien ligado con algo que mencionabas tú, Cristian, que es el costo, digamos. Entonces, hay muchas cosas que podemos solucionar, pero que quizás no son costo eficientes actualmente. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ir mejorando, el poder diseñar mejor las proteínas, y que los procesos de fermentación, que hoy no hablamos mucho de fermentación, pero la fermentación es clave para todo esto, el que los microorganismos, ¿cierto? El costo de hacer eso siga disminuyendo, que es una tendencia que hay, que cada vez hay microorganismos más mejorados de mejor forma para producir mejor proteína, microorganismos que exportan la proteína para recuperarla a una mezcla no compleja. Entonces, la fermentación, el diseño de proteínas y los procesos río abajo, como menciona Juliana, todo eso tiene que ir mejorando para que podamos ser capaces ya de incluir las proteínas en una serie para solucionar distintos desafíos tecnológicos. Gracias. Esta pregunta, a ver si la podemos resolver brevemente para hacer la última, porfa, Juliana. Dice, estoy pensando en una proteína que tenemos, pero que no ha sido protegida y es secreto industrial en nuestra compañía. ¿Ustedes podrían ayudarnos a purificarla o a escalar? ¿Cómo nos protegemos? Listo, qué buena pregunta. Sí, primero sí, podemos ayudar a escalar, pero para poder partir con todo esto, nosotros solemos firmar siempre un acuerdo de confidencialidad por el periodo de años que la empresa lo estime pertinente,
con todos los acuerdos que se estimen pertinentes, porque, insisto, nosotros buscamos no ser siempre un proveedor, sino un partner en el desarrollo de. Entonces nosotros podemos, desde que tú me puedas entregar la mayor información con toda la tranquilidad, podemos hacer todo el escalamiento en los bioreactores. Y en paralelo, todo lo que es el tema de la purificación, inclusive implementar todo el sistema de producción, desde que parto hasta que termino con cierto grado de purificación, porque no solo con una columna no es suficiente, y eso es importante que lo tengamos súper claro. El proceso downstream no es solo poner una columna, puede que se necesiten otras etapas adicionales u otras etapas previas entre el bioreactor y la columna, pero eso solo lo vamos a poder lograr determinar cuando conocemos a cabalidad ese proceso, y ahí es donde está tan importante la confidencialidad con el acuerdo de confidencialidad. Entendido. Yo me voy a poner ahora en los zapatos del quien pregunta y voy a decir, bueno, ¿y qué pasa si lo mío no está protegido, estamos firmados en confidencialidad, ustedes ayudan en el desarrollo ocurre algo que sí es protegible? ¿Quién es el dueño de eso? Suele ser el cliente. Si es algo de tu proceso, eres tu know-how. Pero si en ese desarrollo yo me doy cuenta que hay algo que puedo mejorar de mi columna, de la función de mi columna, esa protección es mía. Pero si es del proceso, porque es tu producto final, eso es tuyo. Ahora, también el caso es de los dos, entonces hagámoslo de los dos. Y ya hemos tenido ese escenario donde la protección es de ambas partes y se comparte la propiedad intelectual. Entendido. Finalmente, en los 5 minutitos que nos quedan, la pregunta que generalmente hacemos es más personal, pero yo creo que puede servir, sobre todo porque hay una proporción importante de estudiantes en la audiencia hoy día. Juan, ¿qué se necesita para ser exitoso en el mundo de la ingeniería de proteínas, en la investigación en este espacio? ¿Qué le dirías a un Juan que está por empezar su carrera? Bueno, voy a decir algunas cosas bien obvias, pero primero es ser capaz de absorber mucha información de lo que está disponible en la literatura científica. Hay mucho de trabajar en biotecnología, a mi parecer, es ser capaz de tomar cosas de distintos lados y ser capaz de mezclar cosas que otra gente no está mezclando, ¿ya? Ser capaz de, hay cosas que están haciendo quizás grupos muy enfocados en un área y uno que tiene una visión un poco más, oye, tengo que llevar una aplicación, podemos empezar a mezclar cosas. Muchas veces incluso también es reutilizar tecnologías antiguas que ya no se están utilizando. Entonces yo creo que hay que ser abierto de mente por un lado y también tener mucha capacidad de leer información científica y tener esas ideas de ir mezclando cosas que a otra gente no se les ha ocurrido. Entonces, por ese lado yo creo que está el potencial y otras cosas que también son comunes con cualquier cosa académica, digamos, ser muy riguroso, incluso en biotecnología pensar bien en los controles para cada experimento, porque eso también es clave, digamos, si es que no están los controles, el proceso no avanza. Gracias. Y para hacer lo mismo en ingeniería de procesos. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental, porque uno solo no se la puede. Y eso es importante y se lo quiero dejar claro como a las personas que están conectadas, que uno suele ser como muy yo. Y resulta que el éxito no es de una persona, es de todo un equipo que está detrás. Y equipo puede ser tus compañeros, tus proveedores, tus propios clientes también. Porque uno es bueno en algo, pero no es bueno en todo. Pero puedes conocer a alguien que es muy bueno en eso otro y complementarse. La colaboración es fundamental para el éxito, sobre todo en nuestra área de biotecnología, porque tenemos que ver qué hacen todos, como lo dice Juan, es ver qué se está haciendo en el mundo y conectar para hacerlo mejor. Genial, muchas gracias. Con eso damos fin a nuestra conversación sobre columnas de purificación, ingeniería de proteínas, startups, conexiones internacionales, Hispanoamérica, Iberoamérica presente también. Éxito a todos, que les vaya muy bien a Protera, que le vaya muy bien a BioCL, a Grupo IDIN, y ayer con España, que se coma una rica, no sé, una tortilla de patatas o lo que sea. Que les vaya muy bien a todos, gracias por estar aquí, y nada, esperemos que ya pronto podamos tener nuestros Biotectonics presenciales. Se pasaron, muchas gracias y nos vemos pronto.